Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Están contentos? Es un gusto verlos. ¿También les da gusto verse unos a los otros? A ver, voltea a ver el que tienes a un lado. Dile, qué gusto verte. Y ahora dile, pero pon atención. Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Proverbios 15. Proverbios 15, ¿sale? Iniciamos una nueva serie, ¿verdad? Este es el tema número 3 de esta serie. Y bueno, yo creo que es una serie que va a ser bastante larga, pero bastante significativa. Como toda la palabra lo es, pero en especial para la vida diaria. La serie se llama Sabiduría para la vida diaria. Como Iván lo comentaba hace un momento, ¿se requiere sabiduría? Totalmente, ¿verdad? Una persona sin sabiduría es una persona sin gracia. Es una persona que no puede llevar la vida adecuadamente. El día de hoy vamos a ver un tema que yo le he puesto respondiendo con amabilidad. Para eso vamos a leer Proverbios 15:1, el cual dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que entender, hermanos, que hay sabiduría en saber responder. Repito, hay sabiduría en saber responder. Porque ¿cuántos de ustedes saben que no podemos responder como nos venga en gana? ¿Verdad que no? Hay sabiduría cuando sabemos cómo responder, porque hay momentos en donde si no se responde de manera adecuada, las cosas pueden llegar a salirse de control. Si en algún momento de tu vida tú respondes de una manera equivocada, puedes provocar un conflicto, tú puedes causar problemas. De manera que responder con amabilidad es responder con sabiduría. Dile que tienes a un lado, quiero responder con amabilidad. Responder con amabilidad, hermanos, es responder con sabiduría. Y es mantener el control de una conversación que sin sabiduría puede provocar mucho daño. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas cosas has arruinado por no haberte dominado en tu respuesta? A ver, voltea con el que tienes a un lado y él así. Dices, tienes cara de ángel, pero ay, ¿cómo respondes? Tienes cara de ángel y de respondón, dile. ¿Cuántas cosas hemos arruinado por no habernos dominado en nuestras respuestas? Yo creo que es el pan de cada día, ¿verdad? Para muchos. Hay personas que todos los días se arruinan cosas por no saber responder. Todos los días, va bien todo el día va bien, va bien, bien, bien. Y pasa algo que lo pone a prueba o la pone a prueba, responde mal y arruinó todo el día. ¿Sí conoces personas así? Hazle así, mira. A ustedes, pues yo no. O por otro lado, ¿cuántos momentos has rescatado por haber respondido con amabilidad? Fíjense, gran parte de los problemas interpersonales, gran parte de los problemas entre personas, comienzan con una conversación que se tornó en una discusión que terminó en pleito y causa heridas en el corazón. Muchas. Heridas que en ocasiones duran muchos años, o que es peor, duran hasta la muerte. Ya que una conversación descontrolada, una conversación que se sale de control, puede llegar a tal grado que se pasen de las palabras a los golpes e incluso hasta el asesinato.
Por ejemplo, ¿cuántos casos has visto o has sabido de personas que terminan conflictuándose por un asunto vehicular de tránsito? Que comenzaron con palabras, quítate, no, pues qué me... Y empieza la discusión y terminan uno matando al otro. Acabo de ver una noticia en donde acaban de encontrar los restos de una persona que desapareció hace días y encontraron un video en donde esta persona comenzó a perseguir a otro porque se le metió en el coche, el otro se paró, lo bajaron del carro, se lo llevaron y lo descuartizaron. ¿Verdad que hay sabiduría en saber cómo responder? Sabiduría, hermanos. ¿Cuántos matrimonios llegan a causarse fuertes heridas por no controlarse en el momento de una discusión? A veces llega a tal grado que sube tanto el furor entre ellos que sueltan cachetadas, él o ella a él, por no saber responder con sabiduría, por no responder con amabilidad. Algo que quizá puede ser muy sencillo de resolver, también puede llegar a arruinar muchas cosas, puede terminar por arruinar una vida cuando se sale fuera de control la respuesta, cuando los ánimos comienzan a subir de nivel y no hay alguien de las partes o presente que pueda responder con sabiduría, que pueda ser amable en sus respuestas. Y se pierden muchas cosas, hermanos. ¿Cuántos han escuchado el dicho, para un pleito se necesitan dos? ¿Sí? Bueno, precisamente por eso. Porque se vuelve pleito cuando la respuesta no es la correcta. Cuando no hay sabiduría en responder. Cuando no respondemos con amabilidad. Fíjense, el problema del necio es pensar que ser amable es debilidad. Así piensa el necio. No puede dar una respuesta amable porque siente que se ve débil y que pierde la batalla. Cuando a veces ni siquiera es batalla, ni siquiera es conflicto. Pero el necio en su mente le cuesta mucho doblar las manos porque siente que se ve débil. Pero la palabra de Dios nos dice que es todo lo contrario. Lo que nos enseña la sabiduría divina es que alguien que sabe responder con amabilidad es alguien poderoso, es alguien fuerte, no débil. El necio, al no quererse ver débil, no es capaz de frenar sus labios y termina todo descontrolado y arruina muchas cosas. Así es el necio, no tiene sabiduría, no sabe llevar una sana conversación, porque a la primera de que le dicen algo que no le gusta, comienza a levantar la voz y a gritar y ¡pum!, azota la puerta. Y luego, como la otra parte no sabe controlarse, tampoco va detrás de él y golpea la puerta y se inició un problema que puede terminar mal. Tiene que haber sabiduría en nuestras respuestas. Tenemos que saber cómo debemos responder. Necesitamos aprender a responder con amabilidad. Salomón, a través de este pasaje que leímos en un inicio, nos expresa que en momentos en donde hay ira, debemos aprender a ser amables. Dile al que tienes a un lado, quiero aprender a ser amable. Y como el que tienes a un lado normalmente es tu familia, bueno, lo vas a poner a prueba en casa. Salomón nos dice que en momentos donde hay ira, nosotros necesitamos aprender a ser amables, con el fin de apaciguar el corazón de aquella persona que está airada. Pero también nos dice que si no lo hacemos,
vamos a provocar un problema mucho mayor que quizá no termine bien. El mismo pasaje de Proverbios 15:1 en la Nueva Versión Internacional dice así: la respuesta amable calma el enojo. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Y qué pasa cuando le echas leña al fuego? Se prende más. ¿Han conocido personas que les gusta echarle leña al fuego? Fíjense, a veces, cuando vienen conmigo quejándose, esto lo hago desde siempre, ¿no? Con mi familia, que vienen diciéndome algo de alguna circunstancia que no les gustó, yo lo primero que hago es llevarlos a cuál debería ser la respuesta que ellos deben de dar. Y en ocasiones piensan que yo estoy en su contra, porque no les sigo la corriente. No, es que aquel, vieras cómo me respondió. Ay, que... Le digo, no, espérate, es que tú. No, tú estás de su lado. No, es que yo no le quiero echar más leña al fuego. ¿Por qué le voy a echar más leña al fuego? ¿Para causar un problema mucho mayor en tu corazón? No. La palabra, mis hermanos, nos reitera en distintas ocasiones que necesitamos aprender a usar nuestros labios con sabiduría, a fin de evitar causar heridas y problemas que después se vuelven muy lamentables y que en ocasiones son irreparables. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos habla de cuidar nuestra boca? En Proverbios 12:18, en la versión lenguaje sencillo, dice así: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Y es algo a lo que nos vamos a enfrentar todos los días, hermanos. Todos los días necesitamos aprender a controlar nuestra manera de hablar, nuestras respuestas. Nuestras respuestas tienen que aprender a ser suaves, blandas, amables. Porque no podemos evitar las conversaciones, ¿verdad que no? Si quieres evitar las conversaciones, vete al ascetismo para que te apartes de todos y te vayas allá al Tíbet. Y allá te vas a enojar contigo mismo. No podemos evitar las conversaciones en las cuales muchas de ellas, sin duda alguna, nos vamos a enfrentar con palabras agresivas. A ver, ¿tienes alrededor alguien que en algún momento te ha hablado con agresividad? A ver, levanta tu mano. ¿A poco los que no levantaron su mano nunca les han hablado con agresividad? Ahorita que termine te acercas para pegarte 2, 3 gritos. A ver, ahí va. ¿Te has enfrentado en algún momento con alguien que te ha hablado agresivamente? Bueno, ya fueron más. ¡Pon atención! Ya te hablé agresivamente. Tú tienes que responderme con amabilidad. Ok, pastor. En algunas ocasiones nos vamos a enfrentar con personas que nos van a hablar con palabras altisonantes, elevadas de tono, cosas que quieren desestabilizarnos emocionalmente. Y entre más íntima es una relación, es mayor la probabilidad de que esto suceda. Por eso sucede más en el matrimonio, porque es la relación más íntima que puede existir entre los hombres. Ahí es donde se dan las palabras más agresivas, altisonantes, subidas de tono, y en donde más debemos aprender a responder con sabiduría, a responder con amabilidad, para no crear problemas mucho mayores. Muchos divorcios comenzaron con una pequeña conversación, en donde subieron de tono y llegaron a los golpes, a las ofensas, a las heridas, porque no supieron responder con sabiduría. Por ejemplo, ¿cuántos tienen patrón? ¿Cuántos trabajan para alguien? Bueno, espero que a tu patrón le sepas responder, porque los patrones a veces son,
No en todos los casos, pero a veces son elevaditos de tono, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a responder con amabilidad, calmar la ira, porque es la sabiduría divina. Con el patrón a veces podemos llegar a tener ese tipo de conversaciones agresivas que quieren penetrar tu corazón y desestabilizarte emocionalmente y llevarte a actuar de una manera equivocada. Pero si tú lo haces y caes en ese juego, tú estarías siendo necio o necia, porque te estás envolviendo en un comportamiento que no es conforme a la sabiduría de Dios. O con la esposa, con los hijos. ¿Cuántos viven con sus papás todavía? Los que no levantaron la mano se van de su casa ahorita, ¿eh? A veces los papás pueden llegar y hablar con agresividad a los hijos, injustificadamente o injustamente. Pero el hijo también, si tú eres un hijo cristiano, tú tienes que aprender a responder con la sabiduría de Dios y con amabilidad a tu padre, a tu madre, que de repente pues se le quemaron los frijoles y se estresó, para que no le eches más leña al fuego, para que sepas sanar la herida o bajar la ira del corazón de tus padres. Lo mismo pasa con los amigos. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Sí? Entre más jóvenes, más pleitos, ¿verdad? Ya los que tenemos amigos grandes, ya haga lo que quiera, dices tú. Ya lo perdono, ya lo conozco, dice. Pero cuando están apenas entablando amistades, cómo se pelean. Y se están conociendo, y ahí es donde también tenemos que aprender a responder con amabilidad para cuidar nuestra amistad. Hay sabiduría en eso, jóvenes. Saber cómo debemos responder. Incluso, hermanos, cuando evangelizamos. A mí me pasó que cuando evangelizaba me sacaban el tapón. Y que no, que ahí dice que Pedro es el fundamento de la iglesia. Estás fuera de contexto. Y no lo sacaba de ahí yo. ¡Ah! Casi, pues vete al infierno. Soy tu Pedro falso. No, pero también ahí tenemos que aprender a responder con sabiduría, con amabilidad. A veces nos encontramos evangelizando y vemos que las personas son agresivas y nuestro corazón se desestabiliza emocionalmente y nos envolvemos en el juego de palabras de las personas que quieren provocarnos ira. No nos damos cuenta que detrás de todo ello está el príncipe de este mundo y nos falta sabiduría para actuar. Respondemos de una manera muy equivocada. Conocí personas que casi se agarraban a golpes evangelizando. Imagínense, una persona que va a predicar la salvación queriendo golpear al que no recibe la salvación. ¿Hay sabiduría en eso? Necedad completamente. Entre más íntima, mis hermanos, es una relación, hay mayor riesgo y mayor probabilidad de que se tornen conversaciones que puedan llegar a ser agresivas, altisonantes, o comportamientos que nos demanden una respuesta sabia, una respuesta amable. Ahora, aquí quiero abrir un paréntesis. Por eso debemos de cuidar mucho también la convivencia con otras personas. A veces la convivencia es tanta que cruzamos la línea de la confianza. Y luego nos dicen algo que no nos gusta y ahí comenzamos con pleitos en nuestros corazones. Y queremos responder con agresividad o como dicen por ahí con jiribilla, ¿verdad? O sea, le dices algo pero para que le duela. Pues no, eso no está bien, hermanos. Tenemos que aprender a marcar una línea y no cruzarla para que no lleguen las malas conversaciones. Y más si no eres una persona que tenga la sabiduría para saber responder. ¿Qué es lo que sale de tus labios cuando esto sucede? Cuando tienes
conversaciones que tratan de herirte, o cuando te enfrentas a una persona que está airada, que está resentida, emocionalmente descontrolada. ¿Cómo actúas tú? ¿Qué respuesta das tú ante esa circunstancia? ¿Qué sale de tus labios? ¿Nos dejamos llevar por la circunstancia y terminamos contribuyendo a la ruina de esa relación, de ese momento? ¿O somos de los que sabemos responder con sabiduría de manera que difícilmente nos envolvemos en el problema y ayudamos a apaciguar? Tus palabras son como una coca en el desierto. ¿Cuántos han tomado una coca en el desierto? ¿Y viven en el desierto? ¿Por qué levantan la mano? Y ni hay cocas en el desierto. O como un vaso con agua en el desierto. Imagínate, así son tus palabras, así son las palabras sabias. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios cuando nos enfrentamos a esta circunstancia? ¿Qué respuesta estamos dando? La sabiduría divina nos asegura que la forma en la que podemos contribuir en apaciguar la rencilla es manteniendo una conducta sabia, una cordura en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de responder. Esto quiere decir, hermanos, que o podemos ser bendición en un momento como esos, o podemos ser bendición y apaciguar la rencilla, tranquilizar el corazón airado y herido, o también podemos llegar a ser culpables participando de los ánimos subidos de tono. Quizá no lo comenzamos, pero lo terminamos. Por eso el dicho, para un pleito se necesitan dos. Es que yo no comencé, pero sí lo terminaste, lo alimentaste, lo seguiste y fuiste necio al hacerlo. Una persona sabia no se deja envolver. O somos de bendición apaciguando la ira, o somos culpables participando de la rencilla, perdiendo el control de las palabras. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Ahora, quiero que entiendas esto, hermano y hermana. Todos los días lo vas a enfrentar. Saliendo de aquí, llegando a tu casa. Dejaste la ventana abierta, se metió todo el agua. Ya echaste a perder. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu? Todos los días te vas a encontrar. Por eso la serie Sabiduría para la vida diaria se requiere siempre, hermano. Se necesita tener el control de las palabras. Eso se llama sabiduría. Ahora, para controlar nuestras respuestas, pues se necesita el dominio propio. Yo necesito el dominio propio en mi forma de responder. La Reina Valera dice, la blanda respuesta quita la ira o calma la ira. La nueva versión internacional dice, la respuesta amable. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como la respuesta apacible. Y la Biblia de las Américas lo traduce como la respuesta suave. La respuesta suave. ¿Qué significan todos estos adjetivos, hermanos? Bueno, significa que nosotros cuando demos una respuesta, esa respuesta tiene que ser con ternura. Tú tienes que aprender a hablar con ternura. De una forma no agresiva u ofensiva. Tienes que ser amable cuando respondes a una persona que está airada. Una persona que está desestabilizada emocionalmente. Porque una de dos, o aprendes a hacer bendición por medio de tus respuestas, o contribuyes a que se encienda más el fuego con tus respuestas. No hay más. Esto es parte, hablar con ternura, de una forma no agresiva, de una forma no ofensiva,
Es parte del desarrollo del carácter que se tiene que ir formando en nosotros como cristianos. O sea, no es opción que tú como cristiano no aprendas a hablar con sabiduría, a hablar con amabilidad. No es opción. Si tú comenzaste tu vida cristiana dando respuestas airadas, dando respuestas desestabilizadas emocionalmente y te mueres de la misma manera, cuidado. Cuidado, al menos que te mueras al siguiente día, no hay justificación. Porque es parte del desarrollo del carácter. El cristiano tiene que ir desarrollando su carácter para hacerlo cada vez más semejante al de Jesucristo, el cual tenía perfectamente control de sus palabras en todas las cosas. Ese carácter desarrollado se debe de ver reflejado principalmente en circunstancias que ponen a prueba nuestra forma de responder. Por ejemplo, es fácil tener paz en tiempo de paz, ¿sí o no? Pero ¿es fácil tener paz en tiempo de guerra? Pues no, de ninguna manera. Es lo mismo, tus respuestas pueden ser amables mientras también te hablen con amabilidad. Pero tu carácter se va a ver puesto a prueba cuando te encuentres con una persona que emocionalmente está resentida, una persona que está airada, una persona que está desestabilizada emocionalmente. Y si tú sabes responder con amabilidad, entonces has pasado la prueba del carácter. No solamente en una ocasión, sino como una forma, un estilo de vida. Una respuesta que pueda contribuir a la edificación más allá que causar divisiones o contiendas. ¿Cuántos hemos escuchado la frase, ya me llenó el saco de piedritas? ¿Sí la has escuchado? O la de, esta fue la gota que derramó el vaso. Bueno, estas frases hacen referencia precisamente a una situación en donde creemos que ya tuvimos la suficiente paciencia, ya fuimos lo suficientemente tolerantes y amables, y ahora sí podemos desbordarnos y explotar, porque ya me llenó el saco de piedritas. Ahora sí, ven para acá. Y empiezas a desbordar todo el resentimiento que se acumuló por años. Es fácil, hermanos, ser amable cuando son amables con nosotros. Pero escúchame bien. Ser amables cuando alguien es amable con nosotros no tiene nada de divino. No tiene nada de Dios. Es como el Señor Jesucristo expresó, amar a los que te aman lo hacen hasta los pecadores, los que no conocen a Dios. Ser amable cuando son amables es lo más fácil de la vida. No tiene nada de divino. Mas sin en cambio, cuando aprendemos a responder con amabilidad a aquellos que manifiestan ira, entonces se hace palpable la presencia de Dios para mantener en perfecto control una situación. ¿Cómo les respondía el Señor Jesucristo cuando comenzaban a aventarle piedras? Si fueran hijos de Abraham, me amarían. Si fueran hijos de Dios, me amarían. Y de repente el Señor se agachaba y salía en medio de ellos. Aprender a responder con amabilidad es una forma de manifestar también el dominio propio, un autocontrol de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Los tenemos en perfecto orden. Es saber sujetar nuestros impulsos a la sabiduría de Dios. ¿Y sabes cómo se llama eso, mi hermano? Madurez. Cuando tú sabes sujetar tus impulsos, tus sentimientos y tus emociones a la sabiduría divina para saber responder, manifiestas dominio propio y eso se llama madurez.
Porque los niños no saben hacer eso, ¿verdad que no? Ya no te amo, ya no eres mi amigo, ya no me hables. ¿Cuántos le han dicho así a su papá? Ya no me hables, ahorita estoy enojada, no me hables. O estoy enojado, dame mi espacio. Bueno, esa es falta de madurez. No eres capaz de llevar una conversación sin subir de tono. No sabes sujetar tus emociones y tus impulsos a la sabiduría de Dios. Pero si tú eres cristiano y cristiana, tú tienes que aprender a hacer eso. Es parte de tu testimonio. Porque a través de eso tú estás testificando que Dios gobierna en tu vida. Y que más allá de darle rienda suelta a tus deseos, lo que tú quieres es apaciguar siempre la rencilla. Recordemos lo que dice Santiago con relación a la lengua. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 3, versículo 2. Saber sujetar nuestros impulsos a la sabiduría de Dios evidencia madurez. Dice Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Fíjense, y algunos piensan que esto es una justificación. Ya ves, todos lo hacen. No, es que no estás leyendo completo. Fíjate lo que dice. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Biblia, en lenguaje sencillo, lo traduce de la siguiente manera. Pon atención. Todos cometemos muchas faltas. ¿Es correcto o no? Todos cometemos muchas faltas. Luego hace una pregunta. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. No es una justificación que porque todos cometen muchas faltas o ofenden muchas veces, yo también puedo hacerlo. No. Todos los que no son maduros e incapaces de dominar su lengua, ofenden muchas veces. Porque no son capaces de dominarse a sí mismos. Sus respuestas no son amables, suaves, con ternura. Son ofensivas, agresivas, a la defensiva. ¿Has visto personas a la defensiva? Que les quieres comentar algo, inmediatamente se ponen a la defensiva con palabras agresivas. Bueno, es una persona que más allá de ser sabia se está comportando como necia. Y eso no debe de estar en nuestro corazón como cristianos. La necedad está ligada, pero al corazón del muchacho, o sea, del niño, no de los adultos, no de las personas maduras. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. De manera, hermanos, que aprender a dar respuestas amables en momentos en donde humanamente la carne no quiere hacerlo, es una forma de reflejar que hemos alcanzado cierto grado de madurez y que somos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Porque dejarse llevar por la ira es una necedad. Y eso nos produce muchos problemas en todas nuestras relaciones. ¿Conoces una persona que no tiene amigos? ¿Sí conoces a alguien así o no? Bueno, yo conozco personas que no tienen amigos y te aseguro que es por su carácter, por su mal carácter, porque nunca es capaz de recibir algo con amabilidad. Siempre está a la defensiva, siempre es agresivo u ofensivo, se deja llevar por la ira y eso es una necedad. Cuando no aprendemos a dominar nuestra lengua y nos dejamos llevar por la ira, podemos causar mucho daño. Hijos pueden herir a los padres. Padres pueden herir a los hijos. Entre esposos se pueden causar heridas graves, irreparables en ocasiones. Hay veces que se ofenden a tal grado que bajan la moralidad de una persona o la dignidad.
Y eso es algo grave, hermanos. Se causa daño. ¿Cuántos han escuchado relaciones en donde uno grita y dice, si tú gritas, yo grito más fuerte? Y ahí parece una competencia de gritos. Y no me grites, pues tú tampoco me grites. Pues yo sí te grito y tú no me grites a mí, que no. Y empieza una batalla campal. Pregunta, ¿tú crees que eso acaba bien? Nunca. Nunca puede acabar bien eso. ¿Por qué? Porque es una necedad. Mejor aprendamos a controlar nuestra lengua para ser amables, no pendencieros, para apaciguar la ira, la rencilla, más allá de echarle más leña al fuego, porque en eso no hay sabiduría. Te vas a ahorrar muchos problemas si aprendes a responder con amabilidad. Amén. Santiago continúa diciendo en Santiago capítulo 3, versículo 3. Lo voy a continuar en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así: al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Versículo 5. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Así es una lengua descontrolada. Así son respuestas sin dominio propio. Pueden provocar un caos tremendo. Y ahí andas con el remordimiento de conciencia porque le hablaste mal al viene. O como la otra vez que me contaban, no me acuerdo ni quién me contó, pero que estaban en un supermercado y que de repente vieron a un pastor que le estaba hablando tan mal a la persona de atención a clientes y que, con gritos y de repente se le acerca y le hace así: hola, pastor. Y se pega un brincote el pastor. Y obviamente pues lo reportaron, ¿verdad? Por eso me enteré, yo creo. Ya ve que el cristiano tiende a ser chismoso. Pero, mis hermanos, esas cosas se evidencian para saber dónde está nuestro corazón, si realmente estamos siendo sabios, si nos estamos comportando con sabiduría en nuestras respuestas, o si tenemos una lengua descontrolada y sin dominio propio, una lengua que es pequeña pero capaz de arruinar un matrimonio. Respuestas sin control que pueden arruinar tu amistad de años, que pueden herir el corazón de tus hijos. Como padres tenemos que ser muy sabios con nuestros hijos, porque a veces, como dicen por ahí, quieren desquiciarnos, ¿verdad? Y podemos llegar a actuar severamente con ellos. Ya cállate, ya me enfadaste, no te soporto. Váyase a su cuarto, pero con otras palabras, ¿no? Fuertes, sin control, sin dominio. Versículo 6. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Vamos a hacer una dinámica. Traigo un encendedor. ¿Algún voluntario? Que ponga las manitas amablemente. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como fuego. Fíjense lo que dice: nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal cuando no se controla. Cuando nuestras respuestas no son correctas, puede echar a perder toda nuestra vida, dice, y hacer que nos quememos en el infierno.
Versículo 9. ¿Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir? Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, pero también con ella insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe de ser así. El problema de la ira, hermanos, es que nos impide controlarnos a nosotros mismos. Cuando tú llegas a un momento en el que dejaste que la ira tomara control de tu vida, de tu corazón, de tus pensamientos, muy difícil te vas a controlar. Te vas a controlar, pero ya que hayas cometido el agravio, ya que hayas contribuido a que las cosas salgan mal. Porque la ira nos hace actuar injustamente, no obra la justicia de Dios. La ira, mis hermanos, descontrola la lengua. La ira descontrola la lengua y se vuelve sumamente destructiva. Por eso tiene que haber sabiduría en nuestras respuestas. Procura siempre, mi hermano, ser amable. La ira te impide ser amable, la ira te va a impedir ser suave. Por el contrario, vamos a responder con aspereza, de una manera agresiva, a la defensiva. ¿Cuántos beneficios has obtenido de responder con ira? Mira, respondes con ira, al día siguiente estás, ya perdóname, mi amor, la regué, pero ya perdóname. No, ya perdón. Y así te la pasas durante no sé cuánto tiempo. Pasan 3 meses. ¿No me has perdonado? Es que lo que me dijiste, me heriste porque actuaste con ira. Y a veces son heridas que tardan en sanar mucho tiempo. La ira, hermanos, es una característica de los insensatos y de los débiles. Alguien que constantemente actúa con ira, alguien que constantemente está a la defensiva o que responde de manera agresiva es una persona débil e insensata. Dice la Escritura que el hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo, dice también en Proverbios 29-22, provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. El iracundo comete locuras, dice Proverbios 14-17, pero el que es prudente, sabe aguantar. La Escritura claramente nos dice que la amabilidad es la única forma de vencer al iracundo, siendo amables. ¿Tienes un papá que es enojón? Sea amable. ¿Tienes una mamá que es enojona? Sea amable. ¿Tu esposo o tu esposa son iracundos o iracunda? Sea amable, responde con amabilidad. Porque la blanda respuesta quita la ira, la respuesta blanda calma la rencilla. Eso es sabiduría divina, mi hermano. Sabiduría para la vida diaria. La respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta agresiva le echa más leña al fuego. Spurgeon, este hombre ilustrado, el príncipe de los predicadores, se le decía, tenía una ilustración en cuanto a esto. Él dice, una vez viví en un lugar donde el jardín de mi vecino y el mío estaban separados por un seto muy imperfecto. Este vecino, dice, tenía un perro, el cual era muy mal jardinero y que tampoco me ayudaba a mejorar el estado de mis plantas. Una tarde, dice, mientras yo daba un paseo, observé que el perro de mi vecino andaba haciendo una de sus travesuras. Y como me encontraba lejos, le arrojé un palo, mientras le gritaba que se fuera a su casa.
Dice, el perro, en lugar de marcharse a su casa, recogió mi palo y vino hacia mí con el palo en la boca, moviendo la cola. Lo dejó caer el palo a mis pies y me echó una mirada amistosa. Dice, ¿qué podía hacer yo sino darle unas palmaditas mientras le echaba algún piropo y me arrepentía por haberle hablado ásperamente? ¿Cuánto se ha pasado eso? De repente, fíjate, de repente, en mi caso, mis hijas a veces hacen travesuras. Bueno, no voy a exagerar, siempre. Pero de repente hacen unas caras, hermano, que lo único que hago es reírme y abrazarlas. Otras sí les doy nalgada, ¿no? Pero a veces que hacen unas caras tan hermosas, tan amistosas, que te da risa y lo único que haces es responder con amabilidad. Su amabilidad vence tu ira. Es lo único que podemos hacer. Porque dar respuestas amables es vencer con el bien el mal, en lugar de ser vencido de lo malo, como lo expresaba Pablo a los romanos, ¿no? Allá en Romanos 12, 17 y 18. Abre tu Biblia ahí. Romanos 12, 17 y 18. Dice así, no pagues a nadie mal por mal. Cuando tú respondes con agresividad al que es agresivo, estás pagando mal por mal. Cuando tú respondes con aspereza a la persona que no te está hablando con amabilidad, tú te estás convirtiendo igual a esa persona, necia. Pero el Señor nos dice, no pagues a nadie mal por mal. Tú y yo. Tú como cristiano, hermano, tú tienes que procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, ahora pregunta, ¿es posible? ¿Es posible dar respuestas amables a aquel que nos trata con agresividad o con ira? Llámese como se llame. ¿Sí o no? Bueno, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y la forma en la que nosotros podemos estar en paz con todos los hombres es respondiendo con sabiduría, aprendiendo a dominar nuestros impulsos, nuestros deseos a la sabiduría divina para responder con amabilidad. Esa es la forma de estar en paz con todos los hombres. Por eso también el Señor Jesucristo nos instruye en el Sermón del Monte que no debemos pelear con nadie. Si alguien te quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si alguien te da en una mejilla, ponle en la otra. Si te obligan a cargar por una milla, tú ve dos. Porque es posible hacerlo. Ya les he contado en otras ocasiones esa historia, pero cuando yo, antes de ser cristiano, en una ocasión yo iba con un amigo, íbamos caminando por una avenida y a este amigo se le ocurre hacer como que iba pasando una patrulla, hacer como que le avienta una bomba a la patrulla. Y al momento de que se le para enfrente y le hace como que le va a aventar una bomba, le hace ¡pum! Y grita ¡pum! Los policías se asustaron. Y pues órale, a correr. Corrimos y corrimos. Pero como tengo muy poca condición, nomás avancé 2 cuadras. Y le dije, vamos a subirnos aquí. Nos metimos en unos locales comerciales. Yo ya no aguantaba, ya estaba muy cansado. Y me asomo así para ver si vienen. Y volteo y ya los tenía aquí a un lado. En cuanto nos agarran, nos mandan a la pared y nos ponen unas patadas. Y yo lo que le hice es, perdóneme, le dije, la verdad la regamos, perdóneme. Me dejaron. En cuanto les dije eso, me soltaron. Mi amigo, por el contrario, decía, ¡hey! ¿Por qué me pega? ¡Cállese! Y pum, le ponían otro. Se lo iban a llevar. Lo esposaron y lo subieron a la patrulla.
Tuve que yo rogarles para que lo soltaran. Pero entre más agresivo él se ponía, más lo golpeaban. Simplemente bastó con que yo les pidiera perdón para que me dejaran ir. ¿Hay sabiduría en la palabra de Dios, sí o no? Mire, eso lo hice sin ser cristiano. Ahora, como cristianos, bueno, tenemos que aprender a ser sabios en nuestra forma de responder. Si es posible, en cuanto dependa de ti, tú tienes que estar en paz con todos los hombres. ¿Cuál es la forma en la que vas a tener paz en tu matrimonio? Respondiendo con amabilidad. Pero es que tú no sabes. Bueno, es que si tú quieres echarle más leña al fuego, bueno, sigue la corriente, déjate envolver por las palabras agresivas de tu esposo o de tu esposa, para que veas cómo destruyes tu matrimonio, cómo produces heridas. La amabilidad, mis hermanos, vence la ira. Eso es indiscutible. Es vencer con el bien el mal. Termina diciendo, no seas vencido de lo malo, en el versículo 21, sino vence con el bien el mal. Y eso lo puedes ver de una manera palpable cuando tú aprendes a dar respuestas amables en momentos en donde los ánimos se quieren subir. Yo te invito a que lo pongas a prueba. Ponlo a prueba con alguna persona que en algún momento te hable mal. Tu patrón, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu profesor de la escuela, tus amigos, con quien sea. Fíjense, en la palabra de Dios tenemos el ejemplo de una mujer sabia que supo aplicar perfectamente este principio. En 1 Samuel 25, abre tu Biblia. No lo vamos a leer todo, es un pasaje largo, tú lo puedes leer en tu casa. Pero se nos cuenta la historia de un hombre llamado Nabal con su esposa Abigail, al cual David estuvo a punto de asesinarlo junto con todos los de su casa. Esta mujer sabia llamada Abigail supo responder con amabilidad a David de manera que apaciguó su ira y rescató a su marido y a todos los de su casa. Evitó un gran mal. Ahí en 1 Samuel 25:3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Dice, aquella mujer de buen entendimiento, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? David estaba huyendo de Saúl y David le pide ayuda a Nabal. En ocasiones pasadas, David había protegido a Nabal, había protegido a todos sus hombres, todo lo que él tenía. Y ahora que David necesitaba ayuda, él creyó que Nabal le correspondería. Y mandó a uno de sus siervos a pedirle ayuda a Nabal para darles de comer a David y a todos los hombres que acompañaban a David. Pero este hombre duro y de malas obras, necio, le niega la ayuda. Y en 1 Samuel 25:10 dice que Nabal le contestó, ¿y quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Dice, hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? O sea, se le había olvidado. Se le había olvidado todo lo que David había hecho. Ahora, ¿te has encontrado con personas así? ¿Cuál es tu respuesta? David lo quiso matar, ¿eh? Esa fue la respuesta de David. En ese momento David se llenó de ira y ya iba con rumbo a matar a Nabal con todos sus hombres. ¿Cuál es tu respuesta cuando te encuentras con un malagradecido o con una malagradecida? ¿Amable? ¿O te llenas de ira también? Mira, si quieres ser sabio, en momentos así tú tienes que tener dominio propio. Tú tienes que aprender a contestar con amabilidad.
Una persona dijo, nadie pone demasiada resistencia cuando uno es amable. Nadie. Mira, yo te puedo, incontables veces, mis hermanos, mi esposa ha tranquilizado mi corazón con sus respuestas amables. Incontables veces. Ha apaciguado mi ira, como Abigail. Yo no puedo hacer mucho o poner mucha resistencia, por eso le doy todo lo que quiere. Porfis. No, sus respuestas amables me vencen, es la verdad. Mira, la otra vez, no me acuerdo qué íbamos a hacer y yo le dije no. Llegué a la casa y dije sí. Cuando llegué a la casa, se acercó, platicamos y le dije, ok, está bien. Porque su respuesta amable me venció. Yo no puse resistencia. Colosenses 4:6 en la versión lenguaje sencillo dice que tus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Tu respuesta así debe de ser, respuestas amables, hermanos. Es difícil, escúchame bien, es difícil discutir con alguien que insiste en contestar de manera suave. Yo no sé si tú te has encontrado en una situación como esta, pero estás tú enojado y te contestan amablemente y tú ya no sabes qué responder. Y te contestan amablemente otra vez y tú hasta que tu ira se apagó. Ya no estás enojado. ¿O ha pasado de tu parte hacia con alguien más? No, sí tienes razón. No, pues perdóname. Ah, pero qué. No, tienes razón, perdóname. Pues sí. Sí, discúlpame, la verdad la regué. Pues sí. ¿Me perdonas? Pues sí. Y ya lo dejas desarmado porque fuiste muy amable. Eso se llama ser sabios. Es difícil discutir con alguien que es sumamente amable. No tienes cara para contestarle con ira. Te apacigua inmediatamente. En el versículo 21 al 35 encontramos la respuesta de Abigail hacia David. Cuando Nabal le contesta estas cosas a David, David se llena de ira y lo que quiere hacer es ir y matar a Nabal. Pero el razonamiento de esta mujer sabia apaciguó por completo la ira de David. En 1 Samuel 25:21 le vamos a dar lectura, dice así: David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo. Lo estoy diciendo en la nueva versión internacional. Dice, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Está hablando David. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Es lo que está diciendo David. Versículo 23, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro a tierra. Desde ahí tú ves el comportamiento amable de Abigail. Inmediatamente llegó y se humilló. Se arrojó a sus pies y le dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Qué respuesta tan más sabia, ¿no? Mira, cuando alguien quiera pelear contigo, échate la culpa. Inmediatamente vas a ver cómo apacigua la ira. Ya cuando se le baje, ya dile, no, si tú diste la culpa tú. No se crean, ¿eh? Pero fíjate lo que hizo esta mujer sabia. David, un varón de guerra, sabía matar sin duda alguna. Airado por la respuesta de Nabal, iba a castigar sin piedad a este hombre. Pero esta mujer sabia, entendida en la respuesta que tenía que darle a David, se inclina a sus pies y le dice, Señor mío, yo tengo la culpa. Deja que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche.
no haga usted caso de este grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártelo ante sus criados que lo acompañan, porque se llevó, bastantes presentes para dárselos a David. Yo le ruego, dice versículo 28, que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Inmediatamente la respuesta de David en el versículo 32. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Qué tremenda sabiduría de esta mujer. Te repito, mi hermano, con tus respuestas tú puedes ser o de bendición o de maldición. Con tu forma de responder tú puedes ser bendición para alguien más o puedes contribuir a su propia destrucción y a la perdición. ¿De qué tipo de cristiano quieres ser? Abigail aprendió a tener un buen entendimiento acerca de las respuestas que tenía que dar. Tú y yo tenemos que aprender a ser sabios, a responder con sabiduría. No te dejes dominar por tus impulsos. No respondas agresivamente o a la defensiva. Responde con amabilidad y vas a ver prosperidad en tu vida. Vas a ver cómo el Señor te usa como un instrumento de bendición. En conclusión, hermanos, indudablemente obtendremos mejores cosas si somos sabios al momento de responder. Indudablemente, repito, obtendremos mejores cosas y mejores resultados si aprendemos a responder con sabiduría, haciéndolo con amabilidad, con ternura. Nunca podremos apagar el fuego con más fuego y nada bueno vamos a obtener de ello, sino pérdida. Por tanto, debemos de dejar de actuar bajo nuestros propios impulsos, porque de otro modo lo único que provocaremos es destrucción. Mira, déjame darte un consejo, hermano y hermana, no te hagas la víctima. No te hagas la víctima y pienses que por eso tú puedes justificar tu forma de responder, que en ocasiones es necia. Mejor aprende a estar en paz con todos los hombres, porque depende de ti. Si aprendes a dominar tus impulsos y tus deseos, tus respuestas van a ser amables, para bendecir, para poder edificar. Dios nos está dando su consejo de sabiduría
a fin de que sepamos la forma en la cual debemos de conducirnos. E indudablemente, hermanos, responder con enojo solo traerá más enojo, pero responder con suavidad y amabilidad hará que seamos personas de bendición. Y nosotros tenemos que aprender a ser personas de bendición. Hay sabiduría en saber responder con amabilidad. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Si no respondemos con amabilidad, mira, espera el descontrol. Espera circunstancias que van a causar daño. No te van a hacer de bendición. Yo medito en las veces que he respondido con amabilidad y me ha ido bien. Pero también recuerdo aquellas veces en las que he respondido con ira y no he tenido provecho alguno de ello. Absolutamente nada. Sino solo remordimiento, culpa de haber pecado. Porque pudiendo haber hecho el bien, no lo hice. Pudiendo haberme controlado y pudiendo haber sujetado mi vida, mis emociones, mis impulsos a la sabiduría de Dios, preferí actuar bajo mi propio razonamiento y causé daño. ¿Cuántas cosas hemos arruinado por no habernos dominado en nuestras respuestas? ¿Cuántas heridas has causado? ¿Cuántos momentos que pudieron haber sido hermosos has echado a perder por haberte victimizado? Por haber cerrado tu corazón, por haber respondido de una manera defensiva. No, mi hermano, aprendamos a responder con amabilidad, porque responder con amabilidad es responder con sabiduría. Es mantener el control de una conversación para que no se salga fuera de control y provoque daño. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero ser sabio. Ayúdame a dominarme a mí mismo. Ayúdame a recordar estas palabras cuando esté en un momento en donde, más allá de ser amable, mi carne quiera desbordarse. Cuando mi carne se sienta herida, cuando mi corazón engañoso quiera ponerme en una posición de víctima, o cuando yo crea que tengo derecho a responder con enojo, recuérdame que no hay sabiduría en eso. Y no me permitas echar a perder las cosas. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas en esos momentos en donde nuestras palabras quieren desbordarse. En esos momentos en donde nuestra respuesta no va a ser amable. En donde, más allá de responder con ternura, en mi carne quiera ser ofensivo y agresivo. Ayúdanos, Señor, porque se necesita sabiduría para saber responder. Se necesita sabiduría para vivir la vida diaria, pero no la sabiduría de este mundo, no la de los filósofos o de los iluminados de este mundo, sino la sabiduría de tu palabra. Guarda nuestros labios y ayúdanos, amado Dios, a dominar nuestra lengua, porque aunque es pequeña, si no se controla, provoca mucho daño y puede arruinar muchas vidas.
Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias porque tú quieres enseñarnos más a fin de que aprendamos cómo es que debemos de vivir. ¿Cuál es la respuesta que debemos dar? Bendice, Señor, la vida de mis hermanos. Bendice nuestras vidas, los que están presentes, los que no pudieron estar, pero que están a través de la transmisión. Bendícenos y recuérdanos cuán peligroso es no saber controlar nuestras palabras. Cuán necio es hablar con palabras ásperas que solamente hacen subir el enojo, el furor. Sin duda alguna, Señor, tú nos vences con tu amor. Tu palabra blanda calma nuestro enojo. Porque tú nunca nos has hablado de una manera áspera o agresiva. Antes bien nos llamas con cuerdas de amor y doblas nuestra rodilla delante de ti. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué respuesta tan más amable para aquellos que te asesinamos. Qué respuesta tan más hermosa. ¿Cómo no has de calmar nuestra ira, nuestro enojo por tanto pecado, por tanta maldad? Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro ejemplo en todo. Danos más sabiduría, Señor. Sabiduría sobre todas nuestras posesiones, inteligencia. Ayúdanos para que en todos los días de nuestra vida busquemos siempre responder con sabiduría, responder con amabilidad. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, por tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe todo el honor, Señor, y toda la gloria. Que nuestro corazón te dé siempre la honra y el honor de la cual tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, pues una vez más el Señor nos habló. Y recuerden, es sabiduría para las Navidades. No, ¿verdad? Sabiduría para la Semana Santa. No, es una sabiduría para la vida diaria. Porque son circunstancias, mira, que te vas a enfrentar siempre, todo el tiempo. Por eso tenemos que aprender a responder adecuadamente en toda circunstancia. Amén. Pues mis hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga, el Señor los guarde. Nos vemos la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias.